sea, ya no aguantaba su presión. En Japón, su propia madre le decía que no valía nada. ¿Quién me va a acompañar a los hospitales, a los tratamientos? Aquí el destino le arrebató lo más sagrado para un artista. El problema que tenía era nervio óptico atrofiado. En vez de llorar, voy a intentar, ¿no? ¿Qué descubrió aquí en México que hizo que se quedara? Chino, antes del podcast tú nos escribiste que México te hizo sentir que vales. ¿Por qué? Cuando vivían en Japón, yo pensaba que yo no valía, porque es un país bastante exigente. Mi madre siempre decía, es que tú eres tonta y que no vales nada. Entonces, escuchando eso, yo dije, pues es que yo no valgo, ¿no? Tuve que estar arrastrando ese sentimiento durante mucho tiempo. Y los mexicanos son los que me hicieron pensar que realmente yo valgo, ¿no? O sea, ellos con su trato cálido y todo eso, es que tú eres chingona, o sea, créelo, ¿no? Si no hubiera venido a México, creo que toda la vida hubiera pensado que yo no valía. Eso tuvo que ver que también tú querías... Mi papá me apoyaba, pero nunca estuvo, ¿no? O sea, siempre en la ausencia, no vivía con nosotros. Económicamente nunca nos faltó, ¿no? O sea, de hecho yo vengo de la familia bastante fresa, ¿no? Pero mi mamá, que estuvo con nosotros, con mi hermano y yo, y mi hermano era como muy rebelde, entonces yo era muy callada y siempre se desquitó conmigo, mi mamá, ¿no? Pero pues hablando como haciéndome mal a mí, ella se sentía así como que bien. Y aparte, pues en las escuelas igual, ¿no? O sea, los maestros súper exigentes. En Japón como tener obesidad es como te hacen menos. Entonces esa parte de que, o sea, en ningún lado yo estaba aceptada. Vengo a México y creo que a nadie le importó si yo era obesa o no, ¿no? O sea, si no hablaba español o no, y si yo era tonta o no. O sea, como que yo sentí que a nadie les importaba eso. Entonces dije, creo que aquí voy a rehacer mi vida. Porque México. Mi papá, a pesar de que nunca estuvo con nosotros, él tomaba como refugio estar viajando por su trabajo. Era organizador de los eventos culturales nacionales e internacionales. Entonces viajaba muchísimo. Las veces que yo tenía oportunidad de acercarme a mi papá, o sea, yo le pregunté una vez, ¿no? O sea, oye, todos los países que has viajado, ¿cuál es el más bonito? Y me dijo México. Sin pensar, me dijo así, México. Entonces, como era pues, todavía los 80s, que no había tanto internet y cosas así, y que pues, en Japón, o sea, en México no teníamos conocimientos, ¿no? Como se va de la casa, creo que se sentía culpable y me regaló un viaje a México. Entonces, por eso vine 3 años antes de que yo decidiera venir a vivir. Me encantó, la verdad. Por eso mi conexión con México, gracias a mi papá. ¿Cómo fueron tus primeras impresiones acá? La primera impresión es que olía mucho a gasolina. ¿Gasolina? Llego y, o sea, salgo del aeropuerto y, ay, huele mucho a gasolina. Pero después dije, creo que hay mucha luz, ¿no? O sea, como que hay muchos colores. Eso es lo que sentí. La gente tenía como mucha energía. Independientemente de que tengan lana o no, como que yo los sentí muy felices. Comparación a tokiones. Entonces, eso es lo que, pues sí, mi primera impresión. Ok. ¿Y a qué parte llegaste? Bueno, eran como un tour, Yeah. ¿no? De que, o sea, de locos, Ajá. primero Acapulco, Sí, y sí, que sí. después Puebla, y que Mérida, y que Cancún, y que así como una semana, así como que... Entonces, como que dije, o sea, como que en México hay de todo, ¿no? Y después te regresaste a Japón. Sí. ¿Cómo te sentiste cuando tuviste que volver de tu viaje? Primero que sentí, como que la gente, pues nadie ni siquiera te mira, ¿no? O sea, en México así como que, ay, ¿de dónde vienes? Y así, o sea, ¿cómo estás? Y así, ¿cómo te sientes? ¿No? Y llego a Japón y así como que todos en su rollo. Y yo dije, ay, qué fríos. Tengo que regresar otra vez a esta sociedad, ¿no? Fría. Y aparte como que yo veía todo gris, no sé. O sea, como que diferencia de la luz, clima, altura y todo eso. Sí. ¿No? Yo creo que en las películas japonesas como que todo se ve un poquito oscuro, Ya. quizás. Entonces eso sentí, ¿no? Así como que, ay, o sea, como que todo se siente grisáceo. Tú eres originalmente de Tokio. Sí. ¿Cómo describirías Tokio fuera un poco allá de lo que obviamente nosotros aquí vemos en los videos chingones de YouTube, ¿no? Que se ve como todo brilloso y que hay muchas luces, que es mucha tecnología. Y hay tantos locos. O sea, locos. Esos güeyes que... O sea, yo tenía como, ¿qué será? 12, 13 años. Y de esas manías, o sea, maniáticos, que va sobre los estudiantes
de como uniforme que les gusta, ¿no? Entonces, creo que esa parte como que no sale mucho afuera, ¿verdad? O sea, es que subes el metro y era un pleito. Yo sé que aquí en México también hay así como que te tocan y así como que te manosean y todo eso, pero en Japón como que es más loco, ¿no? O sea, es que mi escuela, el problema es que mi escuela tenía como una bolsa abierta, no tenía como cierre ni nada, ¿no? Entonces metían las fotos de su parte íntima, cosas así, y llegas a la escuela y como que sacas de dónde salió esa cosa, ¿no? Entonces de adolescencia así como que sí yo sentí esa parte muy loca de Japón, que los cuates se ven muy así, muy propios, muy así de caballerosos y todo, pero su mente está mal. Yo así como que muchas veces agarré su mano y pues, o sea, oigan, pues este cuate no sé qué, y nadie hacía nada, ¿no? En el tren. Ajá. O Yo el metro. bajaba en el día, o sea, como que, ¿cómo se llama? En la estación siguiente, y lo bajaba así arrastrando y pues le decía al personal de área, no, pero señorita, es que es normal, y que, o sea, se les antojó y así, ¿no? Entonces dije, ¿qué sociedad tan podrida? O sea, como que sí, yo me decepcioné mucho esa parte. Ok. Después estando otra vez en Tokio, ¿cómo te desarrollaste la idea o el deseo de tal vez en algún día regresar? Yo iba a la Universidad de Bellas Artes de allá. Ajá. Y yo sabía que siguiente generación iban a cambiar de sede, así como de la escuela, a un lugar un poco lejano de Tokio, ¿no? Entonces había dormitorio allá. Entonces dije, si yo pierdo un año por alguna razón, o sea, tengo pretexto de seguir estudiando para allá en otro campus así de lejos, irme de aquí. O sea, lo que yo quería es como alejarme de mi mamá. O sea, ya no aguantaba su presión. O sea, hablé con mi papá, ya no, pues está chido y todo, ¿no? Entonces vamos a hacer como trámite de ausencia de tu universidad, un año que es máximo lapso. O sea, estudias un año allá y te regresas y ya te vas de tu casa y ahí en dormitorio, ¿no? Entonces dije, chingo. Entonces vine a México, pero luego se me quitó esas ganas. Digo, así que, ¿para qué tanto show de regresar y dormitorio y que no sé qué? Pues yo me quedo, ¿no? Entonces, un día le dije a mamá, oye, ¿sabes qué? Mejor no me regreso, me quedo. No, hombre, se puso. O sea, durante 5 años me dejó de hablar. Durante 5 años Sí, me ya no dejó te de- hablo. Ya no me habló. Entonces, pero dije, bueno, o sea, como yo no tengo hijos, a lo mejor, pues es como mamá, pues se le dolió mucho, ¿no? Pero yo, o sea, la verdad es que yo quería alejarme de ella, es la verdad. Entonces, pues dije, bueno, pues ni modo, o sea, ya no me habla, me quedo y ya me quedé. Órale. ¿Y hablabas algo de español o? Me tardé mucho, o sea, no hablaba nada cuando llegué y me tardé muchísimo porque yo era muy callada. Entonces, eso del idioma como que hay que hablar, ¿no? Pero yo lo que hice es escuchar, 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 como estuve almacenando los vocabularios. Y de repente yo creo que un año y medio, 2 años después, de repente, pum, comencé a hablar, ¿no? Entonces, sí, pero al principio casi no hablaba. Como también, como medio loco, ¿no? Como que ese caso que nunca habla y de repente así se suelta y ya como habla con fluidez. Así fuiste tú. Sí, 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 sí. ¿Cómo reaccionaron tus amigos en ese entonces cuando por primera vez empezaste a soltarte y a hablar en español así como Hablar. fluido? Pero en ese sentido, creo que era como mucho. Eran gente como que te hace mucha burla. Ujú, Entre, o sea, como broma y todo, ¿no? ujú, Pero te hacían como mucha así como crítica de tu pronunciación y que no sé qué. Bueno, tú te das cuenta que las personas que solamente hablan su idioma materno, ujú, que no habla otro idioma, se convierten como muchas veces criticones, ujú, porque no sabe qué es aprender otro idioma, ¿no? ujú. Entonces, a mí me tocó ese tipo de gente cerca. Y siempre me criticaba mucho, ¿no? Entonces, ay, es que tu pronunciación está mal, ja, 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 y que no sé qué, que se reían de mi español, ¿no? Sí. Entonces, como que sí lo agarré de ahí, o sea, dije, ok, o sea, algún día, Algún voy a día ya superar, verás. Todavía estoy callada. ¿Sabes? voy a superar tu pinche español, No, no. cabrón.
Entonces, sí, en ese sentido yo soy Y muy así de... algún día, a ver, vas a ver, hijo de tu pinche. ¿Ves cómo hablo bien tu pinche español? Sí, así como que sí lo tomé como motivación. Bien. Sí, sí, sí. ¿Y qué fue lo que más te costó aquí para acostumbrarte? A lo mejor al principio, es que en Japón te digo que es como una cultura fría, ¿no? Ya. Entonces, para saludarnos, así como que nada más inclinamos la cabeza, Ujú, ¿no? Es muy raro que agarres la mano, o sea, ya cuando es como amigos, amigos, ¿no? O sea, abrazar, pero ya cuando somos súper amigos, ¿no? ujú. Entonces llego y de repente así, ahora mucho gusto me llamo Shino y te saludan de beso y abrazo y así como que yo estaba así, güey, o sea, ¿qué pasa? No sé, como que digo, entonces, o sea, sí sabía que existía ese costumbre, pero me costó mucho trabajo y aparte mi cuerpo como que reaccionó, oye, ¿qué onda con tu cambio, no? Entonces comenzó a salir los granos aquí, Ujú. donde me daban beso porque o sea, mi cutis no estaba acostumbrado a Oh, esa, al contacto de piel ajá, a piel, ajá, pues, ¿no? ajá. El pH Ajá, cambia, todo cambia, sí, exacto. sí. Y muchas veces, como yo, o sea, luego comencé a ir a la escuela de arte de aquí, mucha gente me encontraba y comiendo algo, Ah. ¿no? Entonces se comía así, no sé, o sea, tamarindo, y cosas así que me saludaban y así como que se me hacía feo así como limpiar, ¿no? Imagínate. Entonces así como que dije disimuladamente así como, me dejaste He algo comido pegajoso. pollo rostizado con mayonesa. Sí, es que sí, luego hay gente que así como que así como que te deja saliva, no sé, entonces así como que, hola. Pero sí, de repente mi cutis así como que sí se puso muy, muy resentido, yo Sí. creo. Salían los granos aquí. Dije, ¿qué le está pasando? O sea, ¿qué le Pero pasa? sí, hay gente muy, muy sensible con eso. Ajá, sí, yo Con el creo que. contacto simplemente Exacto. con otra piel y cambia Ajá. todo y... Ajá, sí. Entonces, como que sí me costó Sí, acostumbrarme sí, sí. con eso, ¿no? O sea, también mi piel. Sí. Ya no me pasa nada, pero. Bueno, igual también fue un poco cultural, ¿no? Porque en Japón no es nada común de así saludar así de cerca. Exacto. Ni siquiera mis papás me habían tocado la cara, Ya. ¿no? Entonces, pues esa parte como que, uy, ¿no? Pero ahora sí es al revés. O sea, llego a Japón y abrazo a mi familia y así como que, ¿qué te pasa tú? ¿No? O sea, entonces digo, "Ay, no sé, es como que necesito como cambiarme de, no sé, chicos, así. Claro. Estoy en Japón, estoy en México y así. Entonces, cuando llegaste, tú ya habías logrado como realizarte, digamos, como artista en tal sentido de que ya estabas yendo a una escuela de arte. Sí, tuve suerte y es que aquí vivía la esposa de mi papá. Ok, O sea, algo raro, pero pues era amor de larga distancia, muy larga distancia. ok. Entonces, ella me dijo, ay, yo conozco un pintor muy conocido aquí en México, te lo voy a ¿Ella era presentar. mexicana o Es japonesa? japonesa. Ah, ok. Ajá. Entonces, vamos a llevar tus obras a enseñar a esa artista y a ver qué te dice, ¿no? O sea, si tienes talento, pues te quedas, si no, pues te vas, y así. Ujú. Entonces yo así con todo el nervio, así de... Llego así llevando mis autorretratos que pinté en un prepa, ¿no? Y él le dijo, ah, pues ese tiene talento. Entonces yo te conecto con la escuela de aquí, porque yo doy clase allá. Entonces como fantasma, alumna fantasma, brincando eso, lo de los trámites, de los papeles y todo eso, me dieron permiso de estar ahí. Entonces, yo, wow, no, en Japón nunca pasa eso, ¿no? Pero dije, no, pues, o sea, qué padre. Entonces, sin hablar español, comencé a ir a la escuela. Y ese maestro, pues, así como que encargó a dos maestros. Es que va a venir ella y no habla español, pero pues, o sea, enséñale, ¿no? Entonces, sin poder comunicarme con los maestros, comencé a tomar clase. Órale. Ajá. ¿Y cómo fue eso? O sea, porque de alguna manera sí se tienen que comunicar, ¿no? Pero claro, en el arte como ya es más, pues llevado a cuadro literal, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, pues llego y así, o sea, como que ya me explicaron más o menos qué tenía que comprar, o sea, los materiales, porque era de estilografía, dos veces a la semana, el mismo taller dibujo y 3 días así de estilografía, ¿no? De grabado en madera. Entonces ya dije, bueno, pues sí, o sea, sí tenía cierto conocimiento, o sea, los estudios que hice en Japón, Ujú.
Entonces, como que, o sea, maestro decía, así, acá, y que no sé qué, que pa, 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 pa. Y yo así de, ok, y así como que lo imitaba, lo hacía, y, o sea, yo le enseñaba boceto y que decía sí o no, así, ¿no? O Ujú. sea, entonces así como que comencé, y de repente sí, o sea, yo siempre, te digo, o sea, no era época de celular, que, o sea, translate y cosas así, ¿no? Entonces siempre cargaba mi diccionario de español a japonés, japonés a español, y así como que buscaba las palabras, ¿no? Pero luego eso de palabras que no salen en diccionario, o sea, como que sí, esa parte batalla mucho. Ya. ¿Y cuánto me comentaste que ya llevas acá en México? 30 y... Este mes cumplo 36 años. 36 años, órale. Sí, Desde 90. sí, desde 90. Ok. Ajá. Es un montón, o sea, has vivido más tiempo de tu vida, obviamente, acá en México que en Japón. Así es, así es. Pero pues es como que fue tan rápido. Sí, ¿verdad? Pasa rápido el tiempo. Sí, sí, De sí. 90 para acá se te hizo rapidísimo. Rapidísimo. Sí, esa era una pura aventura, ¿no? Así de, a lo mejor quizás hubo momentos difíciles, pero ahorita como que volteé a ver y dije, ay, qué padre todo lo que he vivido aquí en México. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu aventura hasta ahora? Ay, pues hay tantas cosas. Pero eso de adquirir discapacidad visual y luego me regreso a la pintura Sí, y ya, o sea, como que me invitan de muchos lugares ya, así, o sea, ven a exponer ahí, ¿no? Entonces, gracias a mi chamba actual, he viajado en muchos lugares, sí, como llevando las exposiciones, y esa parte creo que sí, sí he disfrutado mucho. ok. Es decir, la discapacidad visual la obtuviste acá en México. Sí, lo adquirí aquí en Ok. México. Ajá, ajá. Y ahí nunca te cruzó por la cabeza, digo, por sistema de salud, etcétera. Es que ya sabes que en México sabemos que no tiene la mejor fama, ¿no? Seguramente, tal vez también tus amigos japoneses te han dicho, no, pues, o nadie te dijo, regrésate, vente, aquí se puede tratar mejor. De hecho, todos, Ya. todos, así, hasta los mexicanos me decían, ¿no? Oye, pues regrésate a Japón, a lo mejor hay remedio, ¿no? Pero, o sea, en ese momento no sabía, pero después resulta que el problema que tenía era nervio óptico atrofiado. Ujú. Entonces, eso ni Japón ni Alemania, yo creo que Ya. todavía no hay como remedio, ¿no? Ok. Entonces, en ese momento, no, todavía no sabía que yo tenía eso, pero no, no me dio ganas. Ya. O sea, muchísima gente me dijeron, no regresas, hasta Ujú. mi padre me dijo, no, oye, pues regrésate a Japón, pero dije, Japón, pero ¿con quién? O sea, aquí en México tengo un chingo de amigos que me están apoyando, pero en Japón, ¿quién me va a acompañar a los hospitales, a los tratamientos? Y dice, ¿qué onda? Yo tengo que andar sola, Ujú. ¿no? Entonces, dije, no, no, no se me antoja, o sea, y después así como que cuando supe que era nervio óptico atrofiado, dije, pues es que mi decisión era correcta, Ujú. o sea, ¿para qué chingados iba para allá, no? O sea, O sea, es algo que no se puede arreglar por lo que tú me dijiste ni en Alemania, ni en Japón, ni en X país. Cuba, ajá, o sea, hasta hoy en el día suponen que no, Ok. ajá. A lo mejor ya en el futuro, pues es como que ya está avanzando todo, ¿no? Claro, sí. Entonces, pero en ese momento era imposible en Ok. ningún lado, ¿no? ¿Esto a cuántos años después de llegar a México te ocurrió? Tenía 18 años viviendo aquí en Ok, México. dos mil Ajá, ocho. ajá, ajá, Ok. 2008. Porque claro, también ya lo habías mencionado antes, o sea, eso obviamente implicaba una gran transformación para ti necesaria de como artista, ¿no? Sí, Porque tienes que reinventarte por completo, supongo. exactamente. O sea, yo pintaba pintura al óleo. Eso especialicé ahí en la carrera, en Tokio, ¿no? Entonces, aquí en México también seguía pintando óleo todo el tiempo y todo. O sea, sí trabajaba en otras cosas, pero pues trataba de pintar en la noche, en los fines de semana y siempre óleo, ¿no? Y de repente, pum, que me da ese diagnóstico. Y, o sea, la verdad, un año no hice nada. O sea, puro llorar. O sea, depresión horrible, ¿no? Ya. Pero de repente así como que dije, "Ay, ya me cansé de estar llorando, quiero hacer otra cosa". Ya. Y dos personas
más o menos cercanas me dijeron, ¿por qué no vuelves a pintar? Yo digo, pues ni siquiera puedo salir a la calle sola. ¿Y cómo que voy a pintar, no? Pero ellas como que me insistieron. Entonces dije, bueno, en vez de llorar, voy a intentar, ¿no? Entonces comencé y sí, o sea, con pinto con los dedos ahora, Ujú. óleo es muy, muy agresivo con las manos. Por si tengo maltratadas mis manos, óleo es peor, ¿no? Ok. Entonces dije, ok, óleo ya no se puede, porque no puedo usar pinceles. Ujú. Entonces, pues pintura acrílica, ¿no? O sea, con esto de relieves y Ujú, todo, así ujú, como que tuve que cambiar completamente mi técnica, ujú. pero tuve muy buena reacción en la primera vez que expuse. Entonces dije, pues yo creo que no voy tan mal, ¿no? Entonces eso sí me motivó mucho y por eso seguí. Y entonces yo creo que, o sea, viendo ahora así en esa manera, creo que, o sea, eso de adquirir discapacidad visual fue como un zape que me dio así, no sé, el destino o Dios o universo, no sé quién sea. Regrésate a tu camino, cabrona, ¿no? Ok. Entonces, gracias a eso, tuve que, o sea, bueno, no tuve que, o sea, como tuve la oportunidad de regresar a mi camino como debería ser y pues ahora me dedico a la pintura. Órale, Ajá, y hoy en día si uno quiere explorar tu arte es de manera táctil sobre todo. exacto, exacto. Entonces, y esa parte también, ¿no? O sea, como que de repente mis amigos ciegos decían, ¿cuándo me invitas a tu exposición? Y dije, ¿cómo que te voy a invitar? Tú eres ciego, ¿no? Pero después dije, sí, claro, o sea, mis pinturas tienen relieve, ¿no? Sí, Entonces, si comenzaron a ir chicos ciegos, entonces el público veía que los chicos ciegos, mira, pues aquí está y ese, y ta, 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 qué padre, ¿no? Entonces el público así como que se quedaban viendo a los chicos ciegos y decía, pues nosotros también podemos tocarlo, ¿no? claro. Sí, yo también dije, mira, ustedes pueden invitar al público y que pongan antifaces y que hagan recorrido, ¿no? O sea, a lo mejor al principio sí saca de onda, porque Claro. no sé, como que de repente te tapan los ojos. Pero entonces comenzamos a hacer ese tipo de ejercicios con el público y también a veces para hacer ese tipo de actividades pongo aroma a Ujú. mis cuadros. Ah, Entonces como claro. que otro sentido Sí, también, sí, como que sí. se van activando, ¿no? Entonces, ha sido muy padre eso. Órale, ya toda una experiencia multisensorial, pues. Ajá, exacto. Y pues sí, agregaré, no sé, contrato a algún músico, ¿no? O sea, como que Claro, ya de sí, sí, oído. sí. Ajá, ajá. Ajá, entonces sí, ha sido así como muy buenas experiencias. Buah, y como por ejemplo, si yo fuera a una de tu exposición, ¿no? Entonces primero se me taparían los ojos, lo podría explorar de manera táctil o por el olfato, ¿no? Una mezcla de los dos. Después yo me podría quitar los antifaz para ver. Exacto, exacto. Y Sí, muchos se sorprenden, sí, ¿sí? sí. Es que o sea, el momento que te ponen antifaz, como que Sí, mucha gente reacciona, es, uy, qué feo, ¿no? O sea, qué claro. fea sensación. Pero obviamente, capacitamos a los personales del lugar Sí. para que se vayan guiando y mira, pues que pues se hagan descripción, ¿no? O sea, más o menos, ¿no? O sea, de que Ujú. mira, pues estás tocando esto y esto, esto. Entonces se van como que ya van abriendo el sentido, ¿no? Claro, Y al final pueden quitarle sus antifaces, pero poquito a poquito para que claro, no se lastimen los claro. ojos, ¿no? Entonces como que ven y que, o sea, como que sí reacciones. O sea, hay mucha gente que dice, eso es lo que yo pensé, ¿no? Hay mucha gente que nada que ver lo que Sí, yo sí, sí. pensé, ¿no? Pero pues esa parte de experiencia yo creo que sí, creo que llevan algo. Claro, sí, sí está cañón. Yo solo conozco como como a veces está cañón porque como digamos, la sensación táctil, ¿no? Siento como muchos que la tenemos un poco atrofiada, ¿no? Existe Sí. ese ejercicio donde según te pintan algo en la espalda y tú Ajá. lo tienes que como pintar en una pizarra. Y nunca normalmente sale lo que realmente te pintan en la espalda. Sí, 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 es que hay muchos sentidos que como que no ocupamos tanto, Sí, sí, ¿no? ¿verdad? Pero sí ahí está la capacidad, ¿no? Claro. Ajá. Sí, es como, es interesante. Ok. Ajá. Después de que te pasó eso de perder parte de la vista, es lo que supongo, no sé, Mm.
Porque, bueno, ahora que como yo pude notar en la interacción contigo, por ejemplo, tú ahorita, tú notaste cuando el perro se acercó, por ejemplo, Ajá, ¿no? sí, Loki. sí, sí. Como, ¿tú notaste otros cambios también? Por ejemplo, México es un país, tú mencionaste cuando llegaste primera vez lo que oliste, Ajá, ¿no? ajá, La gasolina, ¿no? ajá. ¿Cómo cambió algo en ti también, tal vez con todos los olores y las otras impresiones, el chingo de ruido, de colchones, no sé qué, que tenemos aquí? ¿Cómo cambio algo en tu percepción después también? Sí, de hecho, es que yo tengo un leve problema del oído. Ok, Es como que no desarrolló mucho como debería de ser, ¿no? ya, Entonces yo dije, bueno, pues tengo que depender mucho a mi tacto ok, y mi olfato para andar en la calle sola, ¿no? O sea, claro. obviamente tomé rehabilitación y todo. Entonces, pero sabes que cuando me di cuenta de o sea, como que, o sea, dependía tanto al olfato, Ujú. cuando pasó eso lo de la pandemia, que muchos negocios Ah, cerraron. Entonces dije, es que cuando huele a tamales, a la derecha, ¿no? ok. Y no olía a tamales. Entonces yo seguía derecho, Ya. derecho, derecho. Y, o sea, ¿ya no huele a tamales o qué onda? Entonces como que si me perdía cada rato, ¿no? Entonces yo dije, no, y aparte pues, o sea, ¿cómo se llama? Claro, Cubrebocas y con el todo. cubrebocas Ajá. es... Entonces yo dije, híjole, o sea, cómo dependía al Ya. olfato, ¿no? O sea, como que esa parte de oler, así como que hay una esquina ahí donde, o sea, venden los flores, y si huele a las flores, pues me voy para allá, cosas así, ¿no? Pero y eso lo hacía como inconscientemente. Mm. Pero sí, después de pandemia dije, no manches, o sea, ¿cuántas veces me he perdido? O sea, como que ya, o sea, estoy pendeja o qué pedo, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, me di cuenta después, dije, no, pues es claro, es por aroma. Claro, Ajá. Entonces, esa parte, como que ya es como una parte de mi vida, claro. ¿no? Entonces, luego, o sea, donde se escucha la voz, así como que trato de voltear, ¿no? O sea, porque aunque traigo los lentes oscuros, o sea, cuando yo veía, a mí no me gustaba la gente que no veía tus ojos cuando hablabas, ¿no? Mm. Entonces dije, "Ah, pinche grosero". Pero ahora como traigo los lentes, o sea, por lo menos así como que trato de voltear hacia donde se escucha la voz para no dar esa impresión. Yo sé Claro, que pues mucha gente sabe que yo no veo, ¿no? Pero esa parte. claro, ok, Ajá. ok. Está cañón. ¿Qué haces cuando te pierdes? ¿Cómo? ¿Qué harías? O sea, ¿qué haces si te pierdes? Ah, cuando me pierdo. Ajá, preguntas por el camino, Sí, sí, sí. De repente como que percibo que alguien viene, sí, entonces, oiga, perdón, o sea, ya, ¿dónde estoy? claro. Y te dice la esquina y de ahí ya te vuelves a ubicar, ¿o cómo? Sí, o sea, la ventaja de aquí en México es que hay muchísima gente muy amable, Sí, pero muy amable, sí, ¿no? Entonces, hasta te lleva, ¿a dónde quieres ir? Y que quién sabe qué, que cómo, ¿no? ya. Pero luego también yo entiendo que este mundo es muy visual. Ujú. Entonces, mira ahí donde está estacionado coche amarillo y que, o sea, digo, es que no veo, ¿no? O Ya, sea, pero sí me da pena, así como que dije, oye, pues ya te está diciendo algo. ya, Pero bueno, pues entonces así como que sí, de repente hay que agarrar la gente amable, pero sí, sí, hay muchos, muchísimos que nos apoyan, ¿no? claro. Ajá. Órale. No manches, qué cañón que ahora lo mencionas también todo eso de los tamales, ¿no? Como que es como, sí está cañón. La parte del olfato, el olfato también, pues. Sí, es como mi guía, ¿no? Ok. Ajá. Y sigue siendo hasta la fecha. Sí, Sí. sí, sí, sí. Y sí, entonces es como que si de repente cierra algún negocio, así como que de repente, o sea, Sí. sí, sí me saca de onda, ¿no? Sí, como que sí, de repente, o sea, como que yo misma no entiendo por qué me perdí hoy. Claro. Es mi camino. Sí. Pero sí, sí, la importancia de olfato también. Sí. ¿No? Y tu taller es en Coyoacán, Sí, en ¿verdad? Coyoacán. Y hay muchos olores, bueno, Exacto. ricos, la mayoría buenos de comida rica Ay, en la sí, esquina. sí, sí, sí. ¿Cómo se llama eso? De esquites. Sí, muchos sonidos también. Ajá, ajá, sí, ¿cómo se llama? De Olgani. Ay, ¿cómo le Ajá, sí, llaman? diré. Ajá, ajá. Me encanta. Sí, tienen un sonido muy particular. Sí, Ajá. sí, la verdad que sí. ¿Qué dirías hoy en día que es tu lado más mexicano? ¿Cómo? Tu lado más mexicano. Mi lado más mexicano. Sí. Ay, qué buena pregunta.
lado más mexicano. Híjole, eso nunca lo he pensado. Híjole. Bueno, yo pondría ahí como opción las expresiones que usas, ¿no? Ah, las expresiones. Claro. O sea, tú ya no hablas con acento, tú hablas 100% español mexicano, Ah, ¿o no? bueno, no sé, es que como nunca, o sea, estudié bien español. Entonces yo creo que el español así de clásico, por decir, creo que Ajá, estoy muy fuera, ¿no? Porque pues aprendí escuchándolo, ¿no? claro, Entonces esta parte, pues quizás mis vocabularios, así como que de repente, pues como pues aprendí imitando a los mexicanos, ¿no? Entonces yo creo que mi forma de hablar sería más mexicano, ¿será? Porque pues no es así de gramáticas, de cosas así, sí, sino sí, pues escuchándolo, ¿no? claro. Entonces como que trato de imitar, ¿no? O sea, esa parte. Pero no sé qué tan bueno sea eso. Por ejemplo, cuando yo fui a vivir en Monterrey, Reynosa, mucha gente me decía, es que, ay, pinche japonesa que habla como chilanga, ¿no? Entonces, como que sí, yo ¿Qué traigo esa, pasó? Que si en Reynosa hablan diferente. sí, muy norteño. ¿Cómo hablan en Reynosa? Ay, eso de mezclar así como de parte inglés. Oye, Ah, sí. ¿puedo parquear Ah, mi sí. troca en tu lugar? Y digo, ¿ah? Sí. O sea, como que, ¿parquear? ¿Qué es eso? O puchar, ¿no? Entonces Sí. le digo, ¿puchar? ¿Qué significa eso? Pero entonces así como que dicen, oye, ¿qué onda, huerco? Y todo eso. Pero sí, o sea, regresé de norte con acento norteño a Chilangolandia y otra vez así, ¿qué onda? ¿Por qué hablas como norteña? Sí. ¿Por qué tan alterada, amiga? Entonces esa parte de estar como imitando, así a lo mejor de idiomas. Ah, sí. Por ejemplo, de comida, ¿cómo la llevas con la cocina mexicana? Yo me llevo muy bien con mi comida mexicana. De hecho, Sí, como mucho picante. Ah, bueno, yo creo que esa parte muy mexicana, sí. quizás. Como muchísimo picante, más que muchos mexicanos. ¿Así? Ajá, todo hecho así. Lo baño de la salsa, sí, pero bien picante. Entonces, me gusta mucho. Solo, Habanero. ay, sí. Yo siempre en el mercado compro chile habanero. Y hago mi salsa. Siempre tengo mi salsa en mi refri, pero salsa casera. Eso. Que le das a los invitados, ¿no? Sí, pero se comienzan a chillar. Ni siquiera mi pareja aguanta mi salsa, entonces es Oh, para mí. ¿es de México tu pareja? Sí, Sí. sí, es mexicano. No, no, sí está cañón cuando... Yo también gano a mi esposa en términos de picante y Ah, así ¿en es... serio? Ah, claro que sí. Ah, sí, es muy rico, la verdad. ¿Qué es tu comida favorita aquí de México? De México, hay tantas cosas ricas. A lo mejor pozole. Ay, pozole, ¿cuánta? Últimamente mucha gente me ha dicho pozole. Es que sí, Sí, y como aparte también hay variedad. sí. Rojo, verde, blanco y ¿cómo se llama? De Durango y que Ajá. Guerrero. Así, ¿no? O sea, Sí. como que hay de muchas partes. Sí, esa combinación me gusta mucho de lechuga y rábano fresca con caldo caliente. Caldito, carne. Ajá. Sí, sí nutre bastante. Es que el pozole a mí depende. Me lo puedo comer como unas 4 veces al año, más o menos. Ajá, Pero pero no yo más. prefiero, yo soy más de tacos. Ah, sí, tacos también es muy rico, muy rico. ¿Qué es tu taco favorito? Lengua. Oh, sí conocedora, ¿eh? Sí, con un chingo de salsa. Sí. Ay, en Japón, ¿qué tan común es como comer esas partes del animal, ¿no? Que no son filet, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que es ojo, lengua, intestinos, bueno, intestinos sí también, intestinos comen, Ajá, hígado, ajá. etcétera, etcétera. Hígado creo que es más común. Oreja nada más como parte de Okinawa. Creo que en Mm, Tokio casi no había visto, ¿no? Y eso de lengua es como más bien como comida francesa, ¿no? Así como que con salsa de vino tinto y cosas ujú, así. ujú, Pero así que diga tacos como de así, de lengua tal cual, casi no lo había visto, ujú. ¿no? Entonces, pero sí tripas sí, como que hay lugares que, a lo Órale. mejor no en la casa, ¿no? Pero pues en restaurantes que dan ese tipo de cosas.
pero creo que ojo y así de todo lo que comen aquí, creo que muchas veces no, como que sí le sacan, ¿no? Sí. Sí, Ajá. en Alemania también es como, pues yo supongo que lo desperdician. Dicen que hacen los ositos de gomitas, ¿no? Que son de Ajá. gelatina, ¿no? Ajá. Gelatina es pues de hueso, de Ah, ojo, ahí sí se usa. ajá, ajá, sí es animal, ¿no? O Sí, sea, es sí. animal, Ajá, sí. sí, sí, sí. Los veganos no lo comen. Fíjate. Teóricamente, ¿no? Sí, es Ajá. siempre la discusión en Alemania. Yo me creé con varios amigos que pues, son musulmanes, ¿no? Y para ellos nunca comían como una carnita, ¿no? Ajá, Como ajá. carnitas acá. Pero de esos ositos, sí, ¿no? Hay varias Ah, interpretaciones. O sea, sí este animal, pero como ya lo cambian tanto con el ajá. calor, que ya luego se podría hasta interpretar que pues ya no es. Ya Pero no pues es. viene de Ah, ahí. ok. Qué chistoso. ¿Hay como costumbres japonesas que todavía conservas acá? Pues quizás esa parte de disciplina, no tanto de costumbre, pero disciplina, eso, o sea, ser disciplinada, como que me quedé con eso, ¿no? Pues eso obviamente, pues desde chiquillos así nos educan así, ¿no? De esa Ya. manera. Entonces, y también filosofía de artes marciales, así como de samurái, Ujú, como entrenaba Kendo, que es artes marciales. ujú. Entonces, esa parte, más que como de ya no practico, o sea, tal cual artes marciales, pero esa parte de filosofía sí sigo teniendo, ¿no? Entonces, esa parte de costumbres, a lo mejor, pues un desayuno, comida japonesa, bueno, ¿Al estilo desayuno? japonés. Sí. Sí, sí, estilo japonés. ¿Qué desayunas? Es como arroz, Ajá. es al vapor, ¿no? Y sopa miso Ujú. de soya, cosas así. Si es desayuno, sí, es siempre como mantengo Esa algo. parte. Ajá, sí, sí, Está sí. bien, ¿no? Conservar una parte. Yo también desayuno muchísimo pan alemán. ¿Pan alemán qué es? El pan alemán ese centeno es muy oscuro. Ah, ok, ok. Seguramente Ah, no sé, bueno, a veces lo dan como en ujú, restaurancitos y ujú. así, pero sí es muy fuerte, mucha fibra. Ah, ok. Sí, 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 sí. Bueno, creo que he visto en Japón. Sí, ahora Así sí como puede pan ser alemán. así como Ajá, sí, luego sí. lo venden en... Ajá, ajá, sí, Hay sí. que masticarlo mucho, porque Sí, como durito, pero tiene mucho sabor, ¿no? Así sí, como, grano, ajá, mucho sabor, sí, sí. ajá, sí, sí, sí. Ah, mira. Y, por ejemplo, en aspecto a las expresiones mexicanas, ¿cuáles son tus expresiones mexicanas favoritas? Pueden ser ¿Favoritas? groserías también, ¿eh? No te preocupes. Ah, bueno, es que lo que me da mucha risa es que tenía un compañero mexicano y siempre me saludaba, ¿cómo decía? ¿Qué Pachuca por Toluca? ¿No? Así ¿Qué como que, pachuca por...? y seguía y seguía y seguía así con los nombres de los lugares, ¿no? Entonces yo nunca aprendí hasta que Pachuca por Toluca, ¿no? Entonces esa parte así como que dije, ay, qué chistoso suena. Y Sí. siempre a mí me daba mucha risa. O no sé, cuando yo decía, no, ¿en serio? ¿En serio? Y me contestaba, neta cajeta planeta o cosas así, ¿no? Entonces así como que dije al principio dije que, o sea, buscas palabra por palabra en diccionario, así como que obviamente no entiendes, ¿no? Pero Sí. dije, ah, bueno, pues es como, es decir, ¿no? Esa parte de así como de jugar con las palabras se me hacía muy chistoso de México. Pero así que diga, o sea, así con una frase que me gusta mucho, es no hay mal que por bien no venga. Sobre todo después de eso de adquirir discapacidad visual. Dije, ah, qué chingón. O sea, sí, eso. ¿Podría repetir esa? No hay No mal. hay mal que por bien no venga. No hay mal que Ajá. por bien no venga. Ok. O sea que con todo mal después hay algo bueno. Sí, o sea, a lo mejor en ese momento que te está pasando, ay, o sea, qué tragedia o cosas así, Ujú, pero viendo de así como de la manera, así como ujú. ya después, ah, mira, qué bueno que pasó esto, porque pues, o sea, el resultado fue bueno, cosas así, ¿no? Ok, Entonces, en mi caso, pues, o sea, justo. ok. O sea, en el momento de que me dijeron, o sea, de que, ay, tienes discapacidad visual, que no manches, o sea, vine a estudiar arte aquí en México. ¿Y cómo que discapacidad visual? O sea, digo, no puede ser, ¿no? Pero viéndolo ahorita, o sea, como que dije, qué bueno que me pasó eso, me regresó a mi camino de pintura. Ok. Entonces, por eso a lo mejor me gusta mucho esa frase. Que también sí es como, claro, ¿no? Es como
ayuda a poder interpretar las cosas que a uno pasan y pues para Ajá, su bien y exacto. Ajá, sí, 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 sí. eso Entonces, siempre he admirado mucho en los mexicanos, su capacidad frente al cambio constante y abrupto, ¿no? Como que algo que creo que culturalmente para japoneses, tanto como también para alemanes, es más difícil, ¿no? ajá, A un ajá, alemán le cambias el plan una semana, 2 semanas antes y se saca de onda, ¿no? Porque ya lo ajá, tiene marcado en su calendario desde hace 14 días. ajá, ajá, sí, 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 sí. Eso de como ese humor, quizás humor negro, pero convertir a la risa, o sea, al principio sí me molestaba, digo, ay, Sí. pues todos se ríen, La ¿no? O sea, tragedia a la risa, ajá, sí. ajá, pero a lo mejor es manera de Sí, cómo sobrevivir las cosas tan duras que pasan, sí, ¿no? sí, Entonces, sí, esa parte también yo también digo, o sea, respeto sí. a los mexicanos. La verdad que sí, como de Ujú. convertir la tragedia a la risa, ¿no? Ajá, sí, Y tragedias todos nos pasan al final, da igual exacto, quién seas. exacto. Sí, sí, sí. Entonces esa parte, yo dije, ah, bueno, pues yo creo que eso es lo que falta un poquito en mi país quizás, porque es esa parte de que adquiere, o sea, alguien cercano adquiere discapacidad ya es una tragedia, ¿no? Ya. Pero cuando yo comencé a ir en la Escuela Nacional para Ciegos aquí en México, o sea, nos reíamos de nuestra condición, ¿no? Ujú. O sea, como que hacíamos broma de que, ay, pinche ciego y así, ¿no? Entonces, pues yo dije, pues es así, así como que es más fácil de estar adaptando con esa condición. ¿Te acuerdas cuando estuvimos ahí con Dani haciendo los alebrijes, ¿no? Como en la competencia de alebrijes de Dani de Extranjeros por el Mundo en su canal, en la posada, y alguien dijo, no, o sea, ya nos empezamos a culpar todos entre nosotros, tú me copiaste esto y no sé qué, no, güey, tú me robaste la idea. Y si no, no, ¿cómo voy a robar? Soy bien pinche ciega. Pues sí, o sea, creo Como- que alguien dijo que yo estaba copiando Sí, tu equipo. Estaba así enfrente de nosotros, ¿no? O sea, sí, ustedes. sí. Pero dije, Tal vez ¿cómo? yo te lo dije. Ah, que tú lo dijiste. No sé. Dice, ¿cómo chingados voy a copiar si soy pinche ciega? ¿No? Sí, entonces, Sí. sí, sí, esa parte así como que digo, sí, esa, como que no sé, creo que he aprendido de los mexicanos. La verdad que sí, también me gusta mucho eso de acá, que es algo que de Japón que extrañas mucho, tal vez acá. Algo que extraño Ujú. de Japón, a lo mejor esa parte de la gente que tienen trabajo como servicial, Ok, realmente son serviciales. ok. ¿No? O sea, ya casi no me da coraje, pero al principio, o sea, digo, supone que, por ejemplo, las personas que te atienden como vendedores, pues están ahí para atenderte, ¿no? Pero luego te están con pinche jeta. Ya. O sea, A entonces, veces sí pasa, ¿no? Sí, está ajá, cañón. sí, entonces, y aparte como yo con mi condición ahorita, pues es que, oye, fíjate que pues no veo y no me contesta nada, ¿no? Ujú, Entonces yo dije, pues ya se fue o sigue ujú. ahí o sea, hola y así, ¿no? Entonces, pero no me contesta nada. Yeah. Entonces luego hay gente que está acompañando y dije, no, o sea, tiene pinche jeta que te está quedando, o sea, te queda viendo, ¿no? Entonces digo, entonces, ¿por qué no me dice nada? O sea, como que dije, no, no trabaja aquí usted. Sí. Entonces, si ya, o sea, compramos algo y así como que yo como cliente digo gracias y que ellos, ándale pues, ¿no? Y eso nunca pasa en Japón, ¿no? Ya. Entonces, yo dije, o sea, ¿cómo es posible que yo soy cliente? Y así como que ellos así como que, Sí, o sea, nos tratan así, ¿no? sí. Entonces, esa parte, o sea, te digo, ya no me da coraje, o sea, conociendo contexto de que, o sea, cuánto están cobrando, o sea, a lo mejor ganan muy poquito, ¿no? O sea, Ujú, cosas así. Pero cuando yo vivía en Japón, cuando era estudiante de universidad, ujú, trabajaba como cajera en un súper. mm, Y obviamente, si yo hacía eso, pues es una pinche regañiza así de los jefes, ¿no? ujú. Entonces teníamos así con una sonrisa así de que, aunque me sentía de fregada, Sí, cuando decía, bienvenido, sí, ¿cómo sí, está? Que no sé qué, quién sabe qué, y que así, muchas gracias sí. por que regrese pronto, ¿no? Entonces, sí, yo dije, esa parte a lo mejor como que sí, de repente cuando me toca con la gente jetona. Sí, sí, sí. Sí, esa cañón, porque creo que como en México te puede tocar de las dos, ¿no? Súper bien, súper amables. Exacto.
O te ponen una pinche jeta que parece que ya tienes que pedir disculpa por pedir ahí, güey. O sea, disculpe, me gustaría pedir una pizza aquí, por favor, ¿sabes? Sí, Pero tienes que también ya rogar. entiendo, pues ya está largo el turno, ¿no? Ya están ahí Ajá, esas exacto. 8 horas, el pinche cliente Ajá, antes no les dio la propina, ¿sabes? O ajá, una ajá. pendejada así. Sí, sí, sí. Pero sí, luego sí o sea, al principio sí me sacaba de onda, ¿no? Mm, Entonces yo dije, ¿qué onda? O sea, sí, sí. Tiene que, todo tiene que ver con el contexto. exacto. Y como para ti no sería tema en algún momento, tal vez, regresar a Japón, o es algo que ya dices. Que ya casi lo podemos responder nosotros solos aquí, ¿no? En el podcast ya llevas 36 años acá. Solo estuviste 20 años o menos de 20 años allá. 20 años, 20 años. sí. Como que no sé, o sea, regresar a vivir no creo. Ya, Digo, nunca digo que no porque no sé qué vaya a pasar, ¿no? En ya. nuestra vida. Pero ahorita, sí no me visualizo viviendo allá, ¿no? Mm, O sea, sí es mi idioma, sí es mi comida, ¿no? Pero cuestión de la gente, pues tengo más gente aquí que allá, ok. ¿no? Entonces, o también los lugares donde puedo exponer mi trabajo, Ujú, allá en Japón tengo que comenzar desde cero. claro. Entonces, esa parte me gustaría ir como de la onda turística, Claro, porque es padrísimo, ¿no? Pero a vivir no creo, ya. sí. ¿Tu pareja conoce Japón? Sí, antes de conocerme ha ido 2 veces Ah, él, ok. ajá. Entonces, él, sí, yo creo que sí, su deseo muy profundo es ir a vivir allá, Ok. ¿no? Algún momento. Entonces yo dije, bueno, pues pero él como que ya está, dije, no, pues ya a mi edad, o sea, a lo mejor no hay oportunidad y que no sé qué y así, ¿no? Entonces, ahorita como que lo que estoy pensando es como ir los dos, pero de turista, Ujú, ¿no? Y a ver, como que disfrutar de esa parte, como los dos extranjeros allá. claro, sí. Sí. Antes también en vivo hablamos un poco de los lados oscuros, ¿no? Que muchos no nos muestran del país y tú habías comentado que una parte definitivamente es también la presión social que exista allá hacia los jóvenes hasta tal nivel de que algunos se quitan la vida, pues es como siempre se sienten como muy presionados, pues. Y yo sí por lo menos sentí. O sea, haz de cuenta que competencia comienza desde el kinder. O sea, ¿qué clase de kinder metes a tus hijos a, ¿no? O sea, ¿Cómo se entonces, manifiesta eso? pues así como que, o sea, yo me imagino, ¿eh? O sea, como Ujú, no soy mamá, no sé, pero entre las mamás así como que, ay, o sea, ¿qué kinder metiste a tu hijo? Y que así como que ahí comienza, ¿no? ok, Entonces tu mamá comienza a presionarte, ¿no? Entonces, tienes que entrar, digo, pues, pero, o sea, para entrar al kinder tienes que, o sea, 4 años. Como que no entiendes esa parte, ¿no? Entonces yo así felizmente estuve en el kinder y todo, pero o sea, yo tengo un hermano mayor que me lleva 5 años y él, o sea, lograron que se metiera en una escuela primaria de fresas, ¿no? O sea, así de, como, sí, donde van los niños fresas. Entonces mi mamá, o sea, a fuerza quería que yo también entrara a esa escuela privada, ¿no? Y que no, que me rechazan el examen. Pues yo tenía que 5 años. ya. O sea, no pude, o sea, pues fallé en ese examen de ingreso de esa escuela, de mi hermano. Y no, pues ahí comencé, ¿no? Todo, ¿no? O sea, de que eres fracasada, ¿cómo es posible que todos tus primos, están estudiando en la escuela chingonas, tú eres la única que estudias en la escuela primaria, de gobierno y que, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces yo, la verdad, me sentía como mal, Ujú, ¿no? Entonces, ya o sea, cuando tenía la edad para aplicarme en examen de ingreso de secundaria, o sea, mi mamá otra vez en la escuela de mi hermano, ¿no? Entonces yo dije, bueno, segunda opción voy a poner porque yo quiero ir a esa escuela de arte. No, que como que, sabe que, pero pues, o sea, yo quiero ir a esa escuela, yo no quiero ir con mi hermano, ¿no? O sea, ¿qué hago ahí? Pero obviamente otra vez fallo examen de ingreso de esa escuela donde iba mi hermano.
y pasé el examen de la escuela de arte. Ujú. Entonces, o sea, sí, mi mamá hizo un drama así de todo lo que puedas imaginarte. O sea, eres una vergüenza de la familia, que como que arte y que, o sea, de esa parte, o sea, yo toda la vida me sentí como fracasada. Ujú. Y entré a la escuela y, o sea, también competencia entre, era en la escuela de mujeres, competencia entre las compañeras, y eso para que Ujú. ganar, ¿cómo se llama? Recomendación a entrar a la universidad, Ujú. cosas así. Entonces, todo el tiempo, competencia tras competencia, ¿no? Entonces, ¿quién sacó un punto más de la calificación y todo eso? Yo realmente me cansé. Yo dije, este mundo no es para mí. Creo que yo no nací para eso, ¿no? Hay gente que sí, o sea, como que tiene adrenalina, o sea, de competencia y todo. Yo no. Y aparte, arte no es ninguna competencia para mí. Ya. ¿Cómo van a calificar nuestro arte con los números, ¿no? Entonces, por eso como que mi idea de ir a otro lado y veo a como Libertad de México y por eso me quedé, ¿no? O sea, porque dije, como que ya no aguanté esa presión de la sociedad japonesa. ¿Crees que si yo mañana me fuera a Japón, no siendo alemán, a mí me aplicarían la misma presión también, por ejemplo, en un trabajo que acepte por allá? En trabajo sí, Sí, a lo mejor en la calle no, ya. ¿no? Pero en trabajo sí, sí, sí te exigen mucho. Yo he escuchado que los estudiantes extranjeros que mandan a Japón, no tanto, ¿no? O sea, porque pues están aprendiendo que no les exigen tanto, pero también hay como racismo, ¿no? O Ujú. sea, yo he escuchado que a los güeritos sí, o sea, como que sí le dan buen trato y a los asiáticos y latinos no tanto, cosas así, ¿no? Ok. Entonces esa parte como que no sale mucho fuera de Japón, Ujú. pero yo sé que sí existe, ¿no? Entonces, simplemente cuando yo me regresaba, o sea, como que no me identifican como japonesa, o sea, alguien asiática que viene de otro lado, ¿no? O sea, por Mm. mi forma de vestir, cosas así. Entonces, como que sí, trato, o sea, yo sentía así como muy, muy chocante, ¿no? Mm. De que esa pinche asiática, o sea, ¿qué onda, no? Y cuando yo comenzaba a hablar japonés, se cambiaba, o sea, como que luego ya, luego cambiaba la reacción. Entonces, esa parte, sí, a lo mejor viviendo allá solamente se siente esa parte de presión, ¿no? Ok. Ajá. Y es, por ejemplo, para la comunidad japonesa acá en México, ¿tú sientes que dentro de la comunidad también existe esa misma presión o ya se tropicalizaron un poco más para aquí en México, pues que es más relax, como más fluir, Yo no tanto siento que sí, competir? está suavizada Sí, bastante, ajá. Yo casi no tengo mucho contacto con comunidad japonesa de ya. aquí en México, muy rara vez, pero siento como más relajaditos, ¿no? Ok. Solo que yo he trabajado con los japoneses y trabajar con los japoneses aquí en México, pues ese es como lleva misma presión, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, bueno, depende, porque ya hay lugares que o sea, como que sí comenzaron negocio aquí en México, ya no tan como rígidos, ¿no? Ujú. Pero las empresas que, o sea, ampliaron desde Japón y que, o sea, pusieron su cruzar aquí, sí, la presión es la misma. Sí, ok. Ajá. O sea, sí, para la banda que tal vez está considerando, ¿no? Trabajar en una planta automovilística japonesa, sí les van a aplicar la misma presión. Tengo un amigo, el güey es de Luxemburgo, y bueno, nació ahí, ¿no? Ujú, Que es un mini país entre Alemania, Bélgica y que es el otro lado, creo que Francia, ujú. ¿no? Son bien poquitos. El güey habla como 6, 7 idiomas, súper Wow. brillante el tipo, y empezó a trabajar en Sony, Mm, en Europa. ujú, ujú. Uno de los pocos europeos en su equipo, pero sí me contó también algunas cosas de que está cañón primero para subir o sea, si tú tienes la expectativa, es que ya en 3 años voy a ser director, no se hace
no se sube tan rápido tal vez como en otras empresas anglosajonas o europeas, ¿no? Y ya también lo segundo que me comentaba, que sí, a veces era muy dura la carga de trabajo que les ponían. Sí, 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 lo creo. Sí, es que, bueno, pues yo creo que por eso mismo están donde están, ¿no? O sea, los japoneses, pero esa parte de presión mucha gente no aguanta y ahorita yo creo que está causando muchos problemas dentro de, Claro. ¿no? Entonces, o sea, la parte que esté, ¿no? O sea, digo, sí, yo trabajé aquí en México con los japoneses, en una empresa japonesa y sí, la presión era... De hecho, ahí como que me enfermé y me quedé ciega. Ya. Ah, en la empresa japonesa. Ok, Y ¿y tú lo atribuyes hoy en día a estrés o...? me dijeron, o sea, ya cuando me dieron ya diagnóstico final, Ok. o sea, porque hicieron muchos estudios y no sabían por qué y cómo y que no sé qué, llegaron a la conclusión de que estrés extremo que tenía ahí me hizo que bajara la defensa y por eso cualquier bacteria atacó a nervio óptico. O sea, si yo estuviera bien, o sea, de estado de ánimo, de estrés y así como bien manejado, no me hubiera pasado eso. Buah. Entonces, sí, sí era muy, perdón, pero horrible ese trabajo, ¿no? Entonces, muy, sí, yo estaba muy presionada. Entonces, pero o sea, también a mí me gustaba mucho estar presionada, así como que era workaholic, pero me equivoqué, ¿no? O sea, de a dónde enfocarme. Claro. Ajá, entonces esa parte, sí. O sea, si tenemos corazón de pollito, no les recomiendo trabajar en las Sí, sí, sí. empresas japonesas. Sí, Pero sí, o sea, digo, sería interesante, ¿no? O sea, como experiencia claro. de ver cómo... Unas prácticas de 2, 3 semanas y Exacto. después puedes decidir. Exactamente, exactamente. ¿Qué sientes que es lo que los mexicanos más admiran de Japón, ¿no? Porque si bien existe esa gran fascinación hacia tu país. Sí, o sea, esa parte de disciplina yo creo que sí, a mí también me gusta, ¿no? Ujú, O sea, de que desde muy pequeños nos educan de esa manera, que tiene ujú, que ser así, cata, 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 cata. Entonces, a veces me siento como que yo si fuera maquinita ujú. por ser tanta Sí, sí. disciplinada, ¿no? Pero sí, yo creo que eso sí nos lleva, ¿no? O sea, de como finalizar un trabajo que pues es una Mm, meta que colocas y todo eso cumplir, ¿no? O sea, tus logros. ya. Antes hablamos un poco en el en vivo sobre los conceptos japoneses, ¿no? Que se popularizaron en todo el mundo, ¿no? El Kaizen, la mejora continua, siempre estar mejorando algo, aunque tan minúsculo que sea. El Ikigai también hablamos de eso y sí, creo que han tenido, en general, los japoneses han tenido mucha influencia, ¿no? En las últimas décadas en general, con ciertos conceptos, pues. Sí, o sea, como y a pesar de que tengo mucho tiempo fuera, o sea, como para mí era tan normal de esa parte de esos conceptos, ¿no? O sea, Ujú, de Kaizen, Ikigai y todo eso. O sea, como que era como dentro de nuestra vida cotidiana. ujú, Entonces, de repente ahí como que veo en un artículo, así como en un, así, no sé, un video que habla de eso, de que no, mira, los japoneses que, o sea, yo así como si fuera tercera persona, mira, ¿no? O sea, como que qué interesante, Ah, ¿no? mira, estos japoneses, Sí, qué curiosos son. sí, pero es como que para nosotros es muy normal, ¿no? O sea, Mm, traer eso pues ya, o sea, en vida, ¿no? mm, Entonces, sí, 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 creo que educación japonesa, a pesar de que es muy dura y lo que quieras, eso es lo que nos hace ser como cumplidos, ¿no? O sea, de algunas, no en todos ámbitos, pero en algunos así como parte de, dar como, ay, ¿cómo se dice? Influencers, ujú, ¿no? Para mucha gente, sí, porque eso es virtud que tenemos quizás. claro. Ajá. ¿Crees que es posible crear como un híbrido entre esa mentalidad japonesa y mexicana que es como más de fluir, improvisar, más relax, pero también tiene muchas ventajas, ¿no? De que Claro, más claro. creativos, Sí, como sí. o sea, pensar un poco fuera de la caja también, ¿no? Ajá, Mexicanos, o ajá. sea, a un japonés, un alemán, en la mayoría del tiempo estamos dentro de la caja, digamos, Sí, pensando, ¿no? sí, sí. ¿Crees que es posible combinar como
las dos culturas hacia como, no sé, como un sistema operativo que pueda funcionar. Sería fantástico. Sería fantástico. En muchos sentidos yo siempre dije, ¿por qué no hacen como mitad y mitad? ¿No? O sea, Que ni extremo tanto del otro, ¿no? Exacto. Entonces hay cosas que dije, híjole, o sea, Japón está allá, o sea, como que México está acá. ¿Por qué no combinan? Y sería pues, súper fregones, ¿no? Sí. Creo que hay manera, o sea, digo, no sé cómo, o sea, la verdad ahorita no sé cómo, pero debería de haber alguna manera, o sea, aprovechando que hay tanta admiración de los mexicanos hacia Japón, ¿no? Es como que aprovechar esa parte de meter un poquito y también los japoneses. O sea, yo la verdad admiro muchísimo esa parte como artista, esa parte de como, o sea, no sé, como libertad que tienen los mexicanos, yo admiro mucho, ¿no? Entonces esa parte como que sí, siempre he pensado, sería muy fregón, Sí, ¿no? ajá, que se combinara. Hay que mandar más japoneses de vacaciones a Oaxaca para que se Ándale, relajen. ándale, eso sí está padre, que tomen mezcal. En la playa un tallercito, tú luego les pones los cuadros, Ándale. para que, pues, sí, como se relajan. A los alemanes también, la neta, se los prescribiría súper necesario para muchos. Sí, de hecho muchos japoneses como que tienen simpatía a los alemanes. Y Porque viceversa dicen que, también. ¿ah, sí? Sí. Entonces por eso como que sí tenemos ciertas similitudes en ese aspecto. Y sí. Es que sí, o sea, abstractamente hablando, tenemos algunas similitudes culturalmente Ujú, hablando. ujú. Sí. O sea, de la exactitud, de la orientación al detalle, ¿no? Ajá. Como, sí, definitivamente. Sí, es como que mucha simpatía de los japoneses Sí, hacia. no, viceversa también existe. Yo tuve un Toyota, Ah, la mejor sí. inversión de mi vida. Nunca tuvo ni nada, cero. Ajá. Y ya dije, ya, siempre voy a querer un Toyota. Ah, ¿en Por serio? algo, ¿no ves como si en algún conflicto en el mundo, boom, surge? Ajá. Pues normalmente en chinga, los que son el ejército, pero de los opositores ya tienen como esas trocas de Toyota, ¿no? Está como en South Park, una vez ya lo pusieron. Es como por algo sirven esas trocas. Claro. Ya segunda, tercera mano no importa. Carnal, ¿cuánto tenemos? 1 hora 8. Va. A ver, eso ahora off camera, te pregunto, Shino, ¿quieres que presentemos algún proyecto tuyo específico en el podcast ahorita? Quizás en esa exposición colectiva que voy a tener en junio. Ah, claro. Espérame, voy a acordar el nombre del título. Todo es nuevo, todo es nuevo debajo de la luna. Sí, todo es Todo nuevo es nuevo debajo. Ajá, sí. Bueno, ahora te voy a preguntar qué planes tienes próximamente. Sí. Ok, 3, 2, 1. Shino, ¿qué planes tienes próximamente? ¿Vas a tener alguna exposición donde se puedan ver tus obras? Bueno, tengo una exposición colectiva con mis amigas en junio. Se llama Todo es nuevo debajo de la luna y estamos preparando para eso. Todo Y es nuevo debajo de la luna. sí, y somos puras mujeres. Entonces, bueno, pues yo voy a anunciar flyers y todo eso en mis redes. En tus redes sociales. Exacto. ¿Cuál usas normalmente? ¿Cuál es tu principal? Facebook e Instagram. Ok. Bueno, Facebook, sí, o sea, cuando es el anuncio de las exposiciones, todo eso, lo pongo en el público. Y mis obras lo pongo entre amigos, pero Instagram, pues pongo todo. Ok. Yo quiero ir a una de tus exposiciones para hacer esa parte, ¿no? De tapar los Sí, ojos, claro. táctil. Luego me dijiste que hasta usas aromas. Aromas, sí. Entonces, sí, bueno, yo sí, voy a llevar, los antifaces bien lavaditos y todo, para que hagan esa actividad. Bien lavaditos, eso es importante. Sí, porque imagínate antifaz cochino, como que no, ¿verdad? Ay, no. Horrible, ¿no? Como Sería. en el bowling, luego que te dan esos pinches zapatos que ya 5 cabrones antes han sudado, güey. O sea, qué ¡Ay, qué asco. horror! Lo odio. ¡Qué horror!
Ay, no. Y aparte los zapatos, guácala. Guácala, ¿no? Yo me acuerdo una vez que hubo una super crisis, mi madre se sacó súper de onda porque fuimos a un cumpleaños de unos amigos míos y fuimos al go-kart, ¿no? Y ves Ajá. que ya te dan esas pasamontañas, ¿no? Ajá, Ahí, ajá. y salió que, no sé, hubo un caso de esos animalitos que viven luego en los pelos, ¿cómo se llaman? ¿Piojos? Son piojos, ¿no? Ay, sí. Sí, como de ¿Que piojos. tenía piojo? Sí, bueno, ahí hubo un caso. En Alemania cada rato hay piojos. Pulgas, Ah, sí. ay, qué... no, esas cosas sí, o sea, compartidas hay que cuidar mucho. Sí. Pero a veces también tengo miedo, ¿no? O sea, en general en el transporte público, cuando uno está así súper cerca, si teóricamente, si alguien, solo alguien de 1 de 1000 tiene pulgas, muchos Ujú. pueden salir de vagón a vagón casi y Ay, saltar. no, o sea, de ser horrible. Sí, el transporte público también es parte muy interesante de México. ¿Tú usas transporte público? Sí, nada más Metrobús y Metro, Ok, las líneas que conozco, ¿no? O sea, claro, nada más sí. ubico. Y pero sí es bastante interesante. Oye, pero últimamente he notado que a veces anuncian mal las paradas, ¿no? En el Ah, Metrobús. sí, yo no confío. O sea, No, tengo que estar contando así, ya, pero si me dormí un ratito, alguien así como que platica mucho conmigo, así como ya valí, ¿no? ya. Entonces, así como que, ¿dónde estamos? Porque si no, Indios verdes, o sea. sí, luego ando ahí como que otra vez perdida, pero bueno. Ah, esa parte es lo que extraño de Japón, fíjate. ¿Cuál? Los transporte público, porque van anunciando, Sí. siguiente estación, tal, que no sé Ujú. qué, Y abre sí este lado. coinciden. Ajá, o sea, Sí, sí, nunca se equivoca, ¿no? ya. Y aquí así como que aunque escuchas tal estación y que bajas, ay, aquí no es. Sí. Sí, eso sí, yo creo que eso es lo más extraño de Japón, creo. ¿Y la ley del silencio dentro del metro, qué tal? ¿Cómo? La ley del silencio, digamos, o sea, sí tienen que estar más calladitos, ¿no? Sí, o O sea, puedo yo llegar con mi Ghetto Blaster así con un, con un, con un cumbión bien loco. es que sí, hace poco estuve diciendo a mi hermano que nunca ha venido a México. Entonces digo, oye, pues qué juejete eres. O sea, en esos 36 años nunca has venido a visitarme. Pero Ujú. después me arrepentí. Dije, no, este cuate sube al metro de aquí, se va a volver loco. Oh, sería mucho estrés a ver, ¿no? De ese pinche ruido, ¿qué onda? Entonces, que la música y que los ciegos que cantan y que los Ajá, vendedores y que entonces la gente que habla en celular gritando y todo, sí. ¿no? O sea, allá ni siquiera puedes hablar en el celular, ¿no? O sea, entonces, sí, te digo, hay mucha diferencia. ¿Te acuerdas de esos güeyes que antes subían al metro con sus bocinotas que vendían, CDs, ¿no? Ah, sí, Pero pero ya no con existen todo. porque ya no existen los CDs, básicamente, ¿no? Ah, pero es que sí, o sea, se me hace muy chistoso, venden de todo, así como Sí, de curitas y que corta uñas y que sí. no sé qué, que maquillajes y que... Bueno, una cosa es que vendan el corta uñas o otra es que tal vez el de al lado saca el corta uñas y empieza a cortar sus uñas. Así me pasó una vez en el camión entre Guadalajara y no sé qué otro pueblito. Ah, sí. Y el señor se pasó de lanza. De repente saca su... O sea, yo con mi sandwichito ahí, ¿no? Y ya Ajá. las pinches uñas volando para todos Ay, lados. guácala. Dije, No, ay, qué... crujiente. Pero eso sí he escuchado que en el avión, que muchos japoneses, o sea, cuando suben al avión, comienzan a cortar las uñas de los ¿Por? pies. ¿Por? No sé, o sea, a lo mejor en su casa nunca tiene tiempo ¿En el avión? en el No, avión. eso hay que analizar más a profundidad, Pero ¿eh? se Es como... los japoneses, hazme favor. ¿Y que huelen? No. No, o sea, yo cuando escuché eso dije, ay, no, o sea, pobres mis paisanos, no sé qué onda, ¿qué les pasa? Aunque, y sí, o sea, como el tema también de los pies, ¿no? De los zapatos es completamente también como visto
diferente en Japón, Ah, ¿no? sí, sí. De hecho, en mi casa siempre yo les aviso. O sea, invito a mi casa, Ujú. pero en mi casa pues tienen que quitar los zapatos ahí en la entrada Ujú. y tengo pantuflas para las visitas. Ah, órale. Obviamente, pues así desinfecto cada rato que lo usan, ¿no? O sea, Claro. porque pues por lo mismo de Ah, sí, sí, los sí. zapatos, ¿no? Bueno, pero no hay tanta frecuencia, supongo que en centro de bowling, ¿no? Entonces, sí, esa parte de quitar los zapatos, sí, yo creo que a lo mejor por eso, o sea, como que sienten como en su casa y quitan los zapatos, ¿no? O sea, porque muchos japoneses así Ya. cuando se relajan quitan los Ok. zapatos, pero eso de cortar las uñas de los pies, así como que se ¿En me el hace, avión? no, pues así no sé qué les pasa. Compórtanse. ¿Qué es lo que más te preguntan sobre tu país aquí, los mexicanos, cuando se enteran que originalmente vienes de Japón? ¿Qué más lo que me preguntan? Es que mucha gente ya no me ven como Sí, japonesa, ¿verdad? casi no me hacen Es que no preguntas. pareces. Si uno no presta muchísima atención y claro, tu nombre, ¿no? Podría Ajá, dar como, ok, sí, no, no es de México, pero ajá, si yo te conociera así, que alguien, o sea, me te presentara, ¿no? ajá, Pues sería muy difícil para mí determinar. Tal vez en algún momento diría, ah, sí es de otro lado, tal vez, y ajá, preguntaría. ajá. Sí, y aparte como hay tantas tecnologías, o sea, hoy en el día, muchas veces siento que los mexicanos saben más que yo, ¿no? O sea, del Ya, Japón actual, porque yo claro. no conozco muy bien de Sí, actual. sí, sí. Entonces sí, o sea, mucha gente me pregunta, oye, ¿es cierto que, o sea, venden esos dulces y que no sé qué, que quién sabe qué? Yo digo, ¿eh? Ujú. En mi época no Sí, había, ¿no? O sea, me siento como viejita. sí. Pero sí, o sea, me preguntan mucho eso de esas cosas, tecnología que no hay todavía acá y que en Japón se hoy en el día sí, ¿no? Este, pero pues te digo que no sé, o sea, a lo Te mejor, pregunta mucho sobre la historia. A mí también. sí. Ah, sí, la historia Sobre de, la alianza gloriosa entre Japón y Alemania. ah, Segunda Guerra Mundial, básicamente. Ay, a mí me preguntan muchísimo eso. ¿en Sí, serio? obvio. Es Ah, siendo alemán es el tema con lo que más casi nos identifican, ¿no? Más con el ah, fútbol y la cerveza y las salchichas y Mercedes, bla, bla, bla. Pero ajá. obviamente eso es un tema que siempre está ahí. Ah, ok. Ah, bueno, en ese sentido, sí, o sea, hablando de la historia así como de cosas de Hiroshima y todo eso, sí, Ujú. sí me preguntan, ¿no? O sea, no, cosas de Segunda Guerra Mundial y pues, o sea, obviamente yo no viví en ese Ya, momento, pero pues esa generación de mis papás sí, ¿no? claro. O mis abuelos, o sea, Ujú. entonces, que a ti o sea, ¿cómo viste esa parte o cosas así? Sí, sí, sí me preguntan. Ya. ¿Y Ajá. no te incomoda? Depende ¿Cómo, verdad? ajá. O sea, única cosa que algo que vi algo de Segunda Guerra Mundial, cuando era niñita, había los como militares heridos Ujú. pidiendo limosna en la calle, tocando música o cosas así, ¿no? Y a mí me daba muchísimo miedo, mucho miedo. O sea, pero yo como era tan chiquita no sabía por qué, ¿no? Se le preguntaba a mi hermana, esos señores, o sea, ¿qué problema tiene? O sea, algunos sin brazo, sin pierna o cosas así, y que tocando algún instrumento. Entonces mi hermano, pues me lleva 5 años, también era niño, ¿no? Entonces, decía, son las personas que regresaron de Segunda Guerra Mundial y que el gobierno no los apoyan y por eso están pidiendo como moneditas, ¿no? O sea, es única cosa que vi, Ok. algo así, Claro. ajá, pero fuera de ahí como que todas las cosas que me contaron, Ujú. ¿no? Entonces, o lo leyeron, o documentario y cosas así. Pero esa parte de como levantar pues, o sea, de todo lo que sucedió en Nagasaki y Hiroshima después creo que también eso es lo que decía, ¿no? O sea, como que disciplina que Sí, tenemos. les Sí. llama mucho la atención eso con Alemania es lo mismo, ¿no? No creo Ujú. cómo fue posible que, pues básicamente les hicieron ruinas, ¿no? Y cómo se levantaron otra vez. Ajá, ajá. Sí, 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 esa parte de como fortaleza que tenemos de esos países, Ya, también creo que sí, sí. Luego sí, sí me preguntan. órale. Hoy en Ujú. día no sería el mejor tema, ¿verdad? En Japón, si yo le pregunto a alguien como tema de conversación a un japonés, sobre la Segunda Guerra Mundial,
Se lo digo porque en Alemania es muy ambivalente. Te puedo topar a alguien como yo, que yo no tengo ningún problema. Me encanta la historia, me interesa. Pero otros que dicen, no. Es como muy incómodo para ellos, pues. Sí, sí, o sea, como que tiene que ver mucho con quién, Ya. ¿no? O sea, no es un tema que agrade a todo mundo, Ya. obviamente, ¿no? Entonces, sí, esa parte de, oye, esa relación con los gringos, o sea, ¿qué onda? Así como que de repente sí, o sea, como que, ¿cómo? ¿No? O sea, a lo mejor a mi generación no nos tocó, entonces mucha gente como que, no, pues todo chido, ¿no? Pero, o sea, generación más arriba quizás no es una pregunta que... A lo mejor hay gente que quiere hablar de ese tema Ujú. para que sepa todo el Ujú. mundo, ¿no? Pero hay gente que no. Entonces, sí, es un tema un poco delicado quizás. Claro. Sí. ¿Cómo estás en redes sociales para que te puedan encontrar? En Facebook estoy como Shino Watabe. De preferencia que me manden la solicitud porque te digo que las obras nada más lo publico entre los amigos. Ok. Los eventos sí está, te lo pongo en el público. En Instagram estoy como Shino-Watabe. Y tengo cuenta de TikTok, pero está abandonado. No se me da. Entonces, si quieren ver los videos antiguos, ahí está mi cuenta de TikTok. Abajo en la descripción van a encontrar todas las redes sociales de Shino. Shino, muchas gracias hoy por caerle y contar tu historia. No, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias al público. Chingón. Mi banda, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, tschüss, agur, konnichiwa, ¿será? Sayonara. Sayonara. Ve aquí en esta lista de reproducción más historias entre Japón y México. Por ejemplo, la historia de Ruth, que siguió a su esposo japonés a vivir en Japón, aunque no sabía nada de la cultura, no hablaba nada del idioma, pero aún así triunfó siendo mamá de una familia multicultural allá. O la historia de Aki, un japonés que decidió buscar su felicidad en México y escapar del mundo estricto japonés. Ve todas las historias aquí en esta lista de reproducción.